Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Nos encontramos con un Evangelio de San Lucas un poco controversial, un poco duro, un poco fuerte, este Evangelio que nos presenta hoy la liturgia de la Iglesia. Vamos a degustar este bello Evangelio. Dice: en aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos estos ejemplos. Vemos a un Jesús, a un maestro enseñando a sus discípulos. Jesús es un gran maestro, quiere enseñar a sus discípulos, no para que sus discípulos sean superiores a él, sino para que sean igual a él. Por eso, uno de los ejemplos que le coloca es: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Es la pregunta que le hace el Señor a sus discípulos. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No, es lógico que no. ¿Por qué? Porque si no, caerían los dos en el hoyo, dice el Señor. Por eso le dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Nosotros somos discípulos del Señor. Somos discípulos del Señor a través del sacramento del bautismo. Nos hacemos discípulos de Dios. Y luego comienza toda una vida de aprendizaje, una vida que debe ser igual que la del maestro. Debemos aprender como el maestro, no para ser superiores a él, no, como dice el Señor, sino para ser como él, como su maestro. ¿Y cómo es Cristo? Cristo es bondad, Cristo es amor, Cristo es misericordia. Eso es Cristo. Y la pregunta es: ¿nosotros como discípulos del Señor tenemos los mismos sentimientos de Cristo? ¿Actuamos de la misma manera que actúa Cristo? ¿Perdonamos de la misma manera que perdona Cristo? Por eso dice el Señor, ¿no? Cuando termine su aprendizaje,
nuestra vida cristiana es una vida de total aprendizaje. Debemos aprender siempre del Señor, debemos aprender siempre del Maestro, para que cuando lleguemos a la adultez cristiana no seamos superiores al Maestro, sino que seamos igual al Señor. Pero igual no en divinidad, sino igual en amor, igual en misericordia, igual en perdón, igual en bondad. Eso es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros. Pero cuántas veces la arrogancia, la prepotencia, los aires de superioridad pueden más que la humildad, que la sencillez, que la bondad y que la misericordia. Por eso el Señor hoy nos propone en este evangelio que ustedes y yo podamos aprender constantemente de Él. Debemos aprender siempre del Señor, debemos aprender siempre del Maestro. El Señor nos quiere enseñar, nosotros debemos ser buenos alumnos, buenos discípulos, aprender bien del Señor, no aprender mal, sino aprender bien del Señor. Luego el Señor dice: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Esta interrogante del Maestro es muy interesante, ¿no? Simplemente el Señor nos está invitando para que veamos primero nuestra vida antes de ver la vida de los demás. ¿Por qué nos dice el Señor esto? Porque no es una constante de hoy, ha sido de siempre, que las personas se preocupan más por la otra persona, por su vida privada, por sus pecados, por sus miserias, por sus debilidades, que por su propia vida. A veces tenemos una vida tan aburrida que nos olvidamos de vivir nuestra vida porque es muy aburrida y comenzamos a vivir la vida de la otra persona. Sabemos qué hace la otra persona, dónde está la otra persona, cuáles son sus pecados, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus miserias, y le juzgamos y le criticamos, pero no vemos nuestra vida, no vemos nuestras miserias, no vemos nuestros pecados. Por eso el Señor dice hoy, ¿no? ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano? Y fíjense la comparación de este evangelio, ¿no? Tu hermano en el ojo tiene una paja, pero tú en el tuyo tienes una viga. O sea, fíjense cómo el Señor compara el pecado de tu hermano con tu pecado. El pecado de tu hermano es algo insignificante al lado del tuyo. ¿Por qué? Porque ciertamente tu hermano está en pecado, está cometiendo un error, está cometiendo una falta, pero tú agrandas tu pecado cuando tú comienzas a criticar, a hablar, a juzgar, a condenar a esa persona. ¿Por qué? Porque tú eres igual que él. Tú no eres superior a él, somos pecadores. El único que no cometió pecado es el Señor. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos fallamos. Pero hoy el Señor nos da una lección. Nuestro pecado es más grande que el pecado de nuestro hermano. Y nosotros juzgamos a nuestro hermano creyendo que el pecado de él es más grande, es superior a nuestro pecado. Y no es así. Fíjense, somos discípulos del Señor, Cristo es el Maestro. Y Él nos dice, cuando termine su aprendizaje serán igual que el Maestro. Entonces el Señor nos está enseñando hoy, queridos hermanos, que antes de ver la paja, el pecado de mi hermano, yo tengo que ver la viga, mi pecado, mi miseria, lo que yo tengo. Por eso el Señor dice: ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a juzgar? ¿Cómo te atreves a criticar? ¿Cómo te atreves a condenar a tu hermano cuando tú sabes que tú eres un pecador peor que tu hermano? Nuestros pecados son peores que los de nuestros hermanos y nosotros juzgamos, condenamos a nuestros hermanos. Yo creo que el Señor hoy nos enseña a nosotros, ¿no? Y nos dice: hipócritas, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita nos llama el Señor a nosotros hoy. Cuando caemos en ese grave error, cuando caemos en ese pecado de juzgar, de condenar. Hay gente, perdona la expresión que voy a utilizar, que el día que se mueran habrá que tener dos urnas, una para el cuerpo, otra para la lengua. Porque hay gente que tiene una lengua no para bendecir, una lengua viperina, una lengua que en vez de bendecir lo que hace es matar a su hermano, juzgar a su hermano, condenar a su hermano. Viene a mi mente en este preciso momento aquel evangelio del Señor con la mujer que encontraron en adulterio. Lo juzgaron, la llevaron ante el Maestro. Y el Señor les pregunta:
El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que nadie quedó allí. Nadie. ¿Por qué? Porque el Señor no ve la apariencia como la ve el hombre. El ser humano juzga por apariencia. Dios no. Dios juzga el corazón del hombre. Dios sabe qué hay en cada corazón. Y por eso al final del Evangelio el Señor nos va a dar una lección de lo que debe tener nuestro corazón. Pero el Señor ve el corazón del hombre. Por eso le dice a aquellas personas que se la pasan juzgando, criticando, condenando a sus hermanos, les llama hipócritas. A mí me encanta cuando el maestro llama a los fariseos hipócritas. ¿Y quiénes son los fariseos hoy en día? Muchos cristianos que se hacen llamar católicos, pero que son hipócritas, que son fariseos. Con todo el dolor toca decirlo, porque es así. ¿Cuántos cristianos encontramos en nuestros templos que se dan golpes de pecho, que se convierten no en verdaderos adoradores de Cristo, sino se convierten en comehostias? Me perdona la expresión que estoy utilizando, soy sacerdote, claro que sí, pero hay gente que va a la misa no para encontrarse realmente con el maestro, sino simplemente para comer hostias, para darse golpe de pecho, para ser hipócritas y para ser fariseos, para juzgar y condenar a su hermano creyendo que él es más santo que los demás. No. Por eso el Señor hoy nos advierte, queridos hijos, antes de ver la paja del ojo de tu hermano, primero saca la viga que hay en el tuyo. Y así podrás ver bien en la paja del ojo que tiene tu hermano. Por eso, queridos hermanos, el único que nos puede juzgar y condenar se llama Cristo el Señor. Y Cristo no nos va a condenar. Cristo va a tener tanta misericordia con nosotros como tuvo misericordia de la mujer que fue encontrada en adulterio según el Evangelio. Tuvo misericordia de ella. Al Señor le dice al final: ¿quién te condena, mujer? Y ella dice: nadie, Señor. Y él le dice: ni yo tampoco te condeno. Cristo no nos condena. Ahora nosotros, ¿cómo nos atrevemos a condenar, a juzgar a nuestros hermanos? Por eso, queridos hermanos, hoy el Señor nos hace a nosotros esa invitación. Dice: saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego le dice: no hay árbol bueno que produzca frutos malos. O sea, no pueden haber cristianos que vayan a misa, que reciban el cuerpo y la sangre de Cristo y que salgan criticando, juzgando y condenando a su hermano. Que salgan criticando a la otra persona, que salgan hablando mal de la otra persona. No pueden haber cristianos que sean capaces de adorar a Cristo en la Eucaristía y adoren al demonio con la crítica. Adoren al demonio con el chisme. Adoren al demonio juzgando a la otra persona, juzgando a lo demás. Por eso dice el Señor: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Una persona que siempre ande por el camino del mal nunca podrá producir cosas buenas. Eso es algo lógico, y por eso el Señor pone el ejemplo: un árbol malo jamás podrá producir frutos buenos. ¿Qué tipo de árbol somos nosotros? ¿Somos árboles buenos o somos árboles malos? ¿Somos discípulos buenos o somos discípulos malos? ¿Somos discípulos verdaderos o somos discípulos hipócritas, fariseos? ¿Qué tipo de árbol o de discípulos somos nosotros? Cada árbol, dice la palabra, se conoce por sus frutos. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Un cristiano, creen ustedes, que es justo que dé frutos de chismes, que dé fruto de habladuría, que dé fruto de juzgar, de criticar, de condenar? No, no es un buen cristiano, no puede dar eso. Por eso cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de la zarza, dice el Señor en su palabra, ni se cortan uvas de los espinos. Es decir, que un buen cristiano no puede producir frutos malos. No, Señor. Un buen cristiano debe siempre producir frutos buenos. Frutos de amor, frutos de bondad, frutos de misericordia, frutos de caridad. Hay gente que habla, que reza, que ora, que pide por la caridad, pero no son nada caritativos. Hay gente que ora por la paz,
En este caso, por ejemplo, que estamos orando por la paz entre Ucrania y Rusia. Hay gente que ora por la paz, pero vive en una guerra constante consigo mismo, con su familia. Entonces, no se puede pedir algo de lo cual nosotros no vivimos. No se puede pedir paz si nosotros no vivimos en paz. No se puede pedir por la caridad si nosotros no somos capaces de ser caritativos. No se puede pedir perdón al Señor cuando nosotros no somos capaces de perdonar. No podemos pedirle al Señor que nadie nos juzgue, que nadie nos critique, que nadie nos condene, cuando nosotros juzgamos, criticamos y condenamos a nuestros hermanos. Por eso este evangelio de hoy es fuerte y debemos nosotros, queridos hermanos, interiorizarlo en cada una de nuestra vida. El hombre bueno, dice el Señor, dice cosas buenas. El hombre bueno dice cosas buenas. Un cristiano bueno dice cosas buenas de su hermano. Un cristiano bueno no dice cosas malas de su hermano, no juzga a su hermano, no condena a su hermano, porque no es un buen cristiano. Es un cristiano hipócrita, es un cristiano falso. Un buen cristiano, un hombre bueno, da cosas buenas, habla cosas buenas. Ciertamente muchas veces conocemos, porque lo sabemos, el pecado, la miseria de la otra persona. Pero nosotros no podemos juzgarle, ni criticarle, ni condenarle. Primero, porque nosotros no sabemos por qué motivo o razón es así. Nosotros no sabemos por qué motivo, por qué razón actúa de esa manera. No podemos juzgar y criticar a la otra persona, debemos dar frutos buenos. Dice, y el hombre malo dice cosas malas. Entonces, 2 más 2 son 4. Si un cristiano que va a misa, que comulga, que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, que se da golpe de pecho, sale criticando, juzgando y condenando o al sacerdote o a los hermanos que van a la Eucaristía, ese no es un buen cristiano. Ese es un cristiano hipócrita, que está adorando no a Dios, está adorando al diablo, está adorando al demonio. Porque cuando nosotros caemos en la crítica, adoramos al demonio. Y digo eso con propiedad porque el Señor también lo dice. Lo dice porque el mal está en su corazón. El mal está en su corazón. Por eso el Señor termina este evangelio de la mejor manera, ¿no? Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Es decir, como dice el dicho, el pez muere por la boca. Es decir, que nuestra boca habla lo que tiene nuestro corazón. Si nosotros criticamos, si nosotros juzgamos, si nosotros condenamos, es porque en nuestro corazón hay crítica, hay condenación. Si nosotros hablamos mal de la otra persona, es porque en nuestro corazón existe el mal. Si nosotros hablamos de Dios, es porque en nuestro corazón existe un rechazo de Dios. Por eso, queridos hijos, ¿de qué habla la boca del hombre? De lo que está lleno su corazón. Pues no llenemos el corazón de envidias, no llenemos el corazón de rencor, no llenemos el corazón de habladuría, no llenemos el corazón de injusticia, llenemos el corazón de Dios. Vamos a llenar nuestro corazón de Dios, vamos a llenar nuestro corazón del Señor, vamos a llenar nuestro corazón de la caridad, de la bondad, vamos a llenar nuestro corazón de la misericordia, del perdón que tanto nos cuesta, como nos cuesta perdonar, pero vamos a llenar ese corazón nuestro de eso, de amor, de bondad, de misericordia. Veamos el corazón de Cristo, ¿no? Si el corazón de Cristo estuviera lleno de injusticia, estuviera lleno de odio, pues no moriría en la cruz por nosotros. En cambio, el corazón de Cristo estaba siempre lleno de bondad y de misericordia. ¿Y qué mayor ejemplo que ese para nosotros? Llenar nuestro corazón del amor de Cristo, llenar nuestro corazón de la bondad, llenar nuestro corazón de la misericordia, llenar nuestro corazón del perdón. Eso es lo que tiene que existir siempre en nuestro corazón. La caridad es el reflejo del amor de Dios, siempre se los he dicho. La caridad es el reflejo del amor de Dios. Cuando nosotros hacemos una caridad, reflejamos el amor de Dios. Y como estamos reflejando el amor de Dios, entonces significa que nuestro corazón está lleno de Dios. Está lleno del Señor. No está lleno de cosas malas. No está lleno de injusticia. No está lleno de maldades. No. Nuestro corazón debe estar siempre lleno de bondad, de misericordia y del amor del Señor. Por eso te invito para que en este momento le pidamos al Señor, digámosle al Señor: Señor, llena mi corazón de ti.
Señor, llena mi corazón de tu amor. Señor, llena mi corazón de tu bondad, de tu misericordia. Que mi boca pueda hablar siempre, Señor, cosas buenas. Que seamos buenos cristianos. Ayúdame, Señor, a amar en vez de juzgar. Ayúdame, Señor, a perdonar en vez de condenar. Ayúdame, Señor, a orar en vez de criticar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser mejores cristianos, que nos ayude a ser buenos hijos suyos. Vamos a pedirle al Señor que tengamos un corazón grande como el suyo, grande para amar, grande para perdonar, grande para aceptar a las otras personas tal cual son. Señor, ayúdame a que mi boca pueda hablar siempre de ti, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe a nosotros a lo largo de este día domingo, día del Señor, y que cada día podamos ser buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden que estamos organizando una jornada de ayuda para los niños de nuestra parroquia. Hay personas que ya nos han dado algunas donaciones. Dios les bendiga, Dios les multiplique. Pronto realizaremos esta jornada. Más o menos calculamos unos 800 a 1000 niños. Por eso, si alguna persona desea hacer una obra de caridad, en la descripción del video encontrarás la información que necesita. Está mi número de WhatsApp, me puedes escribir y nos ponemos de acuerdo. Que Dios le bendiga. Recuerden, la caridad es el reflejo del amor de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. No olviden suscribirse, no olviden darle me gusta, no olviden compartir el enlace. ¡Feliz domingo! Dios les bendiga.